comprendan un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y no pretendo darles una cátedra médica, ¿sí? Porque obviamente vamos a hablar de la enfermedad y cuál es la connotación, la relevancia y los tratamientos que tenemos actualmente, ¿ok? La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro, ¿sí? Que actualmente no curamos, ¿de acuerdo? No hay una cura actualmente establecida para la esclerosis múltiple. Si bien hay muchos tratamientos, afortunadamente, y estos tratamientos han tenido la fortuna de que a través de diversos procesos puedan llegar a ser disponibles para todos los pacientes derechohabientes del IMSS, pues tratamientos en realidad, las personas que están desprotegidas en este sentido por algún tipo de seguridad social, pues no van a poder acceder, ¿no? Ese es un gap muy importante o es un análisis de lo que hace falta. Uno, no se cura. Es una enfermedad que una vez que llega, se instala, progresa y no se detiene y no se cura. Entonces, por eso es bien importante para nosotros los médicos, para ustedes los pacientes, para los familiares, entender y sobre todo, ya que actualmente la medicina preventiva está tan de boga con nosotros, pues es prevenir, ¿no? Es identificar qué síntomas yo puedo sospechar de tener una enfermedad neurológica y sobre todo esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que nosotros le llamamos crónica, es decir, de mucho tiempo de evolución, como les repito, una vez que llega se instala y no cesa. Es una enfermedad inflamatoria porque diversas zonas del cerebro se van a inflamar, ¿sí? Y esta zona determinada del cerebro que se inflame nos va a dar la posibilidad de producir diversos síntomas, diversas molestias, en las cuales el paciente pues va a acudir al médico, ¿de acuerdo? Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, va a ir progresando a lo largo del tiempo y va a producir degeneración del cerebro. ¿Qué significa esto? Que el cerebro de una persona con esclerosis múltiple va a ir disminuyendo de tamaño por el proceso de la enfermedad y va a ir presentando lesiones inflamatorias que si no se desinflaman rápidamente en ese momento pueden dar paso a lesiones que se llaman destructivas, por así decirlo, ¿sí? Entonces no sé si hasta aquí les quede a ustedes alguna duda. No. Nosotros le llamamos historia clínica o historia natural, perdón, de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Cómo naturalmente la enfermedad sin algún tipo de tratamiento va a progresar. ¿Por qué es importante tratar la enfermedad? Bueno, pues porque más o menos nosotros sabemos que los pacientes, sobre todo aquellos que son trabajadores, que son cabezas de familia, van a tener algún impacto, ya sea en la cuestión laboral. Sabemos que más o menos hay una escala con la cual nosotros medimos la progresión que se llama EDSS, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de ella a lo largo de la charla con sus médicos, sí. Pero una persona que va a llegar a un EDSS de 3, que no es tan alto, tenemos el máximo que es de 10, más o menos la mitad de las personas que llegaron a un EDSS de 3 ya habrán perdido su empleo. Por eso es importante tratarla, porque produce discapacidad física a medida de que una persona con el tiempo sin tratamiento, de aquí que empieza, digamos, una persona de 30 años, tiene aproximadamente 25 años de evolución de la enfermedad sin manejo y ya va a estar posiblemente postrada en cama, sin tratamiento, ¿sí? Es una enfermedad que discapacita físicamente a las personas y antes nosotros los neurólogos decíamos, bueno, pues no importa, el paciente va a usar una silla de ruedas, pero a lo mejor va a continuar su intelectualidad, en este caso la cuestión cognitiva, la cuestión intelectual va a continuar funcionando. Ahora sabemos que tampoco es así. También vamos a tener en los pacientes diversas alteraciones en la esfera cognitiva, es decir, en la esfera intelectual. La capacidad de memorizar, la capacidad de aprender conceptos nuevos, la capacidad de hacer cálculo, de hacer abstracciones, sumas, restas, todas estas funciones cognitivas también se van a ir afectando con el tiempo, ¿de acuerdo? La esclerosis múltiple tiene una importante carga en todas las esferas que rodean a un paciente y a toda su familia, ¿no? Es el paciente que tras un brote, ustedes me imagino que ya saben qué es un brote, y si no, pues díganme, yo se los comento. Un brote va a ser de primera instancia que el paciente, si es, por ejemplo, un maestro, es un doctor, es una ama de casa, es un chofer, si la discapacidad es física y en ese momento la presenta de manera aguda, va a dejar de ir a trabajar. Y esa es la primera
el primer impacto, ¿no? Son días de trabajo perdidos, incapacidades. Si esta persona es la cabeza de familia y no puede en ese momento valerse por sí mismo, el familiar se involucra, va a tener un cuidador. Si ese cuidador también trabaja, pues va a dejar de laborar por cuidar a su familiar, que es su cabeza de familia o su familiar per se, ¿sí? Va a perder días de trabajo, días de incapacidad, va a tener que ir a desplazarse al hospital, a urgencias para recibir bolos. Finalmente, desplazarte involucra un costo económico también. Si a lo mejor si no tengo carro tengo que tomar un taxi porque no me puedo mover. Entonces son muchas cosas las que tienen que ver con la enfermedad, no solamente el aspecto de la discapacidad, la repercusión es económica, es social, es psicológica, es física, es intelectual. Todas estas esferas tarde o temprano se van a afectar y obviamente pues involucran también a la familia, ¿no? ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple sin tratamiento? Nosotros vamos a tener ciertas características en las cuales desafortunadamente otra situación que no tenemos aquí es que no sabemos muy bien qué causa la esclerosis múltiple. Ese es un problema. La medicina ha avanzado muchísimo a lo largo del tiempo, tenemos actualmente muchos estudios, ¿sí? Podemos diagnosticarla, podemos darle un tratamiento efectivo, pero actualmente no sabemos muy bien qué la ocasiona. Hasta ahorita no sabemos. Sí tenemos varias teorías, tenemos teorías relacionadas con la ubicación geográfica. Nuestro país, México, parece que es un país de baja frecuencia de esclerosis múltiple, pero tenemos pacientes. En nuestro país aproximadamente se calcula que van a existir unos 15 a 20,000 pacientes aproximadamente, ¿de acuerdo? El IMSS atiende al 60% de toda la población de nuestro país, estamos hablando de 117 millones de mexicanos, entonces imagínense la fuerza que tiene el IMSS para englobar en este caso a todos estos pacientes. 60% de los derechohabientes son del IMSS, ¿sí? Entonces imagínense la importancia también. Aunque nuestro país es de baja frecuencia, sí tenemos una cantidad nada despreciable. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a otros países, por ejemplo, los países nórdicos, como por ejemplo Noruega, Escandinavia, Inglaterra, hacia Norteamérica, Canadá, hacia abajo Argentina, que son países de más altas frecuencias, estamos hablando de hasta 100 y tantos mil pacientes como tal, entonces son frecuencias un poco más altas. Parece que la exposición solar, porque estos países que están más hacia arriba, que tienen poca exposición, que están en los polos, por así decirlo, tienen menor exposición a la luz solar. Y la luz solar tiene relación con la fijación de vitamina D en los huesos. Entonces parece que estos pacientes tienen menor exposición a la luz solar y tienen menores niveles de vitamina D. Son teorías, ¿de acuerdo? Muchas de ellas se van a tener que conjuntar para que un paciente tenga esclerosis múltiple. ¿Qué otra situación? La herencia, ¿sí? Si por ejemplo en las asociaciones que ustedes habrán tenido la oportunidad de ir, me imagino, aquí hay una asociación de esclerosis múltiple, tengo entendido. Si ustedes es una persona con esclerosis múltiple y se encuentra a otra persona con esclerosis múltiple y son pareja, porque pasa, ¿sí? Si tienen un hijo, la posibilidad de esta persona de tener esclerosis múltiple más o menos es de 30 a 40%, ¿de acuerdo? Si tienen gemelos, aumenta todavía más la posibilidad si son gemelos idénticos. Si yo tengo un familiar, es baja, la verdad, es entre 3 a 10%. Entonces, entre más alejado tenga yo un familiar cercano con esclerosis múltiple, mi posibilidad de tenerla es menor. Entre más cercana, y si mis dos papás tienen esclerosis múltiple, más alta es mi posibilidad, es decir, la genética también está involucrada. Hemos nosotros ya identificado qué genes, en qué lugares del mapa genético se encuentran actualmente las posibilidades de tener esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Esas son algunas de las teorías de las que se han hipotetizado como causales de la esclerosis. Vamos a hablar un poquito, antes de las variedades clínicas, vamos a hablar de los síntomas, ¿de acuerdo? Seguramente ustedes ya conocen los síntomas de debut. Nosotros en neurología les llamamos banderas rojas. 1. La esclerosis múltiple es más frecuente en jóvenes, desafortunadamente, porque estamos hablando de la población más económicamente activa, de la población que va saliendo de sus carreras, que empieza a trabajar, que se quiere casar, etcétera, etcétera. Las mayores frecuencias de la enfermedad las tenemos aproximadamente entre los 20 y los 40 años.
Ese es el pico máximo en lo cual nosotros vamos a tener casi a todos los pacientes, lo cual no significa que no haya esclerosis múltiple en niños, también la hay, lo cual tampoco significa, por ende, que no haya esclerosis múltiple en personas arriba de 40 años, 50, también la existe, pero son menores, ¿de acuerdo? La población que va a afectar es la población económicamente activa, 20 a 40 años, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas de debut de la esclerosis múltiple que nos hacen sospecharla? Los síntomas que están a la cabeza son los síntomas que nosotros llamamos sensitivos. ¿Qué significa esto en español? Afectación en la sensibilidad. Siento menos o bien siento raro, siento piquetes o siento hormigas, tal vez en la mitad de mi cuerpo, de las piernas hacia abajo, en un brazo. Estos síntomas van a ser intermitentes, es decir, vienen, se instalan, el paciente lo siente. Si no es muy importante, no le da importancia, válgame la redundancia, y sigue su vida. Estos síntomas van y regresan, ¿de acuerdo? En el momento en el que el paciente tiene el síntoma, significa que esa parte de su cerebro está inflamándose de manera aguda, ¿sí? Depende de la zona del cerebro que se inflame, depende de la traducción de síntomas que nosotros vamos a tener, pero los síntomas que están a la cabeza son los sensitivos, ¿de acuerdo? Son los síntomas que desafortunadamente más desapercibidos pasan, porque yo digo, bueno, se me adormeció la cara, la mitad, me duró 3 días, una semana, se me quitó, sigo mi vida, ¿me explico? A lo mejor estaba estresada, no sé, algo me pasó, se me adormeció de aquí hacia abajo, no siento muy bien, pasa, se quita y sigo mi vida, ¿me explico? Los síntomas sensitivos, que son los más frecuentes, son a los que menos les ponemos la atención. Esos son los síntomas en orden de frecuencia, los que son más prevalentes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que siguen? Los síntomas motores. ¿Qué es un síntoma motor? Disminución parcial o total de la fuerza de alguna extremidad, también de la mitad del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí el paciente va al médico, porque de repente empieza a notar, va caminando y de repente tal vez ya no camina como antes y empieza a arrastrar la pierna, ¿sí? Se tropieza, se cae, hay gente que se fractura, ¿sí? Empieza a caminar y boom, se va de lado porque le vence el peso y se va de lado y se fractura, entonces tiene síntomas motores. Los síntomas motores son de los síntomas también más frecuentes y eso sí hacen que un paciente vaya al médico, ¿sí? Y obviamente los síntomas que siguen son los síntomas relacionados con un proceso que se llama neuritis óptica. Neuritis óptica, ¿qué significa? La inflamación aguda del nervio óptico. El nervio óptico nos da la visión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? El paciente comienza a sentir un poco de dolor, tal vez alrededor en el ojo, empieza a perder visión de forma paulatina, ¿sí? Y el paciente dice, oh, ¿qué pasa? No veo con este ojo, con el ojo derecho, me duele al moverlo, algo me está pasando. Y a veces llegan al oftalmólogo. El oftalmólogo lo sospecha y lo manda al neurólogo. Muchos pacientes llegan referidos de oftalmo por este síntoma, neuritis óptica, ¿de acuerdo? Y esta pérdida puede ser parcial o total, pero generalmente en las primeras etapas, y depende de la variedad, los síntomas remiten. Esa zona del cerebro se desinflama y casi el paciente vuelve a su estado basal. Entonces muchas veces nos ha tocado ver que tenemos pacientes que regresan o vienen con el médico, con el neurólogo, vienen por primera vez porque tuvieron disminución de la fuerza. Nosotros los interrogamos en retrospectiva y parece que ya tuvieron más síntomas. Oiga, ¿en algún momento perdió la visión? Creo que sí, hace 3 años se me borró la vista de mi ojo izquierdo por 7 días, pero se me quitó, ¿sí? Entonces es increíble que estos síntomas tampoco llamen la atención y es increíble el rezago que nosotros tenemos en el diagnóstico. Sí, mucho es del paciente, sí, porque nosotros sí tenemos que hacer mucha labor de educación hacia el paciente. En general, en muchos foros tenemos que promover esto, ¿sí? Y desafortunadamente inclusive también es del médico. El médico actualmente no reconoce, ¿de acuerdo? Sobre todo los médicos de atención primaria. Eso también es una falta que tenemos nosotros, educación hacia los médicos de primer contacto, porque a lo mejor el médico de primer contacto va a decir, bueno, pues ya se le quitó, punto, lo dejo ahí, ¿no? Y no lo refieren.
hay muchas cosas que hacen falta también en el diagnóstico. Actualmente se ha visto que el rezago en el diagnóstico puede ser tan largo como de hasta 5 o 10 años. Imagínense, y esta enfermedad ya se instaló hace 5 o 10 años, ha ido progresando y no ha tenido tratamiento. Entonces hay muchos saltos, nosotros le decimos gaps, muchas faltas, muchas necesidades no cumplidas en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, no todo es malo, ¿sí? Hay médicos también que la pueden diagnosticar a tiempo, que pueden referir en este caso a un neurólogo, ¿sí? En este caso el médico que se va a encargar generalmente del diagnóstico es un neurólogo. Es el médico que ha recibido el entrenamiento adecuado para este tipo de enfermedades del cerebro. Entonces esa es la especialidad a la que generalmente se recurre al final. Llegan con nosotros y nosotros podemos hacer el diagnóstico porque tenemos diversas herramientas para hacerlo, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de esclerosis múltiple, 4 para fines prácticos, por así decirlo, o 4 tipos, ¿sí?, de enfermedad, por así decirlo. El más frecuente es uno que nosotros le llamamos remitente recurrente, es la evolución, por así decirlo, más benigna. La esclerosis múltiple se le ha dado el mote de una enfermedad benigna, pero no lo es, ¿sí? Y obviamente, ¿qué significa remitente recurrente? El paciente empieza aquí en una basal, de repente tiene, por ejemplo, disminución de la fuerza, se instalan los síntomas hasta el grado máximo, ceden y el paciente casi regresa a su basal. Eso se llama brote, recaída, ¿sí?, o exacerbación de la enfermedad. El brote es la aparición de signos y síntomas neurológicos de nueva presentación que duran más de un día y duran generalmente de un día, más de un día y hasta 30 días. Entonces a veces inclusive los pacientes que ya tienen el diagnóstico siempre les decimos, cualquier síntoma nuevo que tengas, tienes que venir a evaluación. Esto, el brote, es una urgencia neurológica, tiene que tratarse rápido, tiene que tratarse de forma agresiva, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo nosotros tratamos el brote? Llega un paciente ya diagnosticado, tiene neuritis óptica, nosotros le decimos, lo revisamos, vemos cómo está la agudeza visual, vemos el fondo de ojo para ver el nervio, hacemos diversas maniobras y decidimos que en ese momento, de acuerdo al cuadro clínico y la exploración, el paciente está en brote. El brote es una urgencia, se debe de tratar como tal. En neurología hay muy pocas urgencias neurológicas, ¿sí? Esta es una de ellas. No, ustedes como pacientes, no dejen pasar nuevos síntomas, tienen que ir a urgencias, a ser evaluados. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros podemos dar medicamentos antiinflamatorios muy potentes, intravenosos, llamados esteroides, para tratar de desinflamar esa lesión en ese momento que está produciendo este síntoma. Entonces, esto es una urgencia neurológica, ¿de acuerdo? Un brote, en el brote remisión o remitente recurrente, el brote se instala, da síntomas, el paciente recupera y en algún tiempo que no está muy bien definido, regresa con otro brote, otra manifestación. La manifestación de brote puede ser la misma que la vez anterior. Si por ejemplo me da neuritis óptica en el ojo derecho y me voy a urgencias, me dan bolos de esteroides, me voy a casa, recupero y pasan algunos meses puedo volver a tener el mismo brote, neuritis óptica otra vez, en el mismo ojo también. No tiene que ser a fuerza en otro lado. El brote puede ser en cualquier lado o inclusive en el mismo nervio que tuvo la inflamación la vez anterior, ¿de acuerdo? Brote revisión es esto, pero con el tiempo la discapacidad física va a ser la norma. El paciente tal vez ya no se va a ir recuperando a su grado basal y va a tener cierto grado de discapacidad. Este es el grado brote-remisión. Para este tipo de variante clínica de la enfermedad tenemos casi todos los tratamientos disponibles. Existen otras formas que se llaman progresivas, secundaria, primaria y progresiva remitente, en la cual el marcador es la discapacidad. Y para estas, desafortunadamente, no hay un tratamiento establecido, ¿de acuerdo? Hay fármacos en experimentación, pero no hay un medicamento que sirva para estas otras 3 variedades. Para la primera sí, ¿de acuerdo? Esto es lo que les comentaba. Esta es la herramienta que los neurólogos utilizamos para medir la discapacidad de los pacientes.
Tenemos el paciente que debuta normal, que tuvo síntomas, remitieron, llega con nosotros, lo revisamos y está perfecto. Todas las maniobras que nosotros hacemos en el consultorio, de siga mi dedo, haga esto, camine, son parte de una exploración neurológica que nos permite a nosotros ver si el paciente tiene algún dato que llame la atención. Nosotros podemos medir esta discapacidad y sabemos que el paciente que está en 0 es un paciente que no tiene ningún déficit al revisarlo. Sabemos que el paciente que está en 10 es el paciente que falleció. Es raro que un paciente fallezca por esclerosis múltiple como tal, ¿sí? Pero la esclerosis múltiple, el tenerla sin tratamiento, acorta nuestra expectativa de vida. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a vivir hasta los 73 años, mi reloj biológico hasta ahí me va a decir que ahí va, ¿sí? Con esclerosis múltiple puedo llegar a vivir hasta los 60 o hasta los 62 años. Acorta la expectativa sin tratamiento 10 a 13 años. Por eso es importante tratarla, ¿de acuerdo? Entonces el paciente que tenga un EDSS de 5 va a tener dificultad para caminar solito, y el paciente que empieza con 6 es el paciente que ya tiene algún tipo de apoyo para deambular. Necesita un bastón, necesita una andadera, una silla de ruedas o agarrarse de un familiar para poder deambular. Entonces esta escala para nosotros es muy importante, nos permite estadificar cómo está nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y la utilizamos mucho para los ensayos. En la resonancia magnética, actualmente el diagnóstico de la esclerosis múltiple tiene que hacerse con un alto grado de sospecha, por eso es el neurólogo quien va a hacer el diagnóstico generalmente, y el estudio que actualmente nos sirve para hacer el diagnóstico es una resonancia magnética. La tomografía no nos sirve, ¿de acuerdo? En la tomografía no vamos a ver mucho, en la resonancia sí. Vamos a ver la presencia de estas lesiones, que son las lesiones de inflamación, que nosotros les decimos lesiones desmielinizantes, así les llamamos. Se van a ver varias, diversas, pueden ser únicas o pueden ser confluentes, pueden juntarse si están muy vecinas, ¿sí? Y esto nos puede decir cómo está el paciente también, ¿de acuerdo? Entonces, la herramienta que nosotros utilizamos para el diagnóstico es la resonancia magnética, y actualmente no hay otra. Una resonancia magnética es cara. Hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple actualmente es caro, porque no todo el mundo tiene el dinero para hacerse una resonancia. ¿Cuánto cuesta una resonancia? Afuera, más o menos entre 6 y 7 mil pesos, ¿de acuerdo? ¿Cómo tratamos la esclerosis múltiple? Primero, vamos a tratar las recaídas, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, si tienen un síntoma neurológico nuevo, disminución de la visión, alteración de la sensibilidad, problemas de mareo, alteraciones motoras, tienen que ir a urgencias, deben ser tratados con bolos. Eso lo evalúa el neurólogo, ¿de acuerdo? El tratamiento de la recaída en agudo, pues es con esteroides intravenosos. Esto lo que va a hacer el esteroide es desinflamar lo más rápido posible una lesión y tratar de limitar la secuela. Pero los esteroides no forman parte del tratamiento a largo plazo, si no se los daríamos diario. No, nada más funcionan en el contexto agudo. Tenemos el tratamiento de los síntomas. Una persona que tiene esclerosis múltiple puede tener diversas secuelas, puede tener debilidad, puede tener espasticidad. Si no entienden alguno de los términos que les estoy diciendo, díganmelo por favor, digo aquí con toda confianza. Podemos tener calambres, alteraciones en la sensibilidad, podemos tener problemas urinarios, podemos tener depresión, ¿sí? Podemos tener muchos síntomas y esos también deben tratarse, y para eso existen diversos medicamentos. Antidepresivos, toxina botulínica, medicamentos para dolor neuropático, etcétera, etcétera. Y el tratamiento más importante es el tratamiento a largo plazo. Si bien no la curamos, tenemos medicamentos que se llaman modificadores de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Naturalmente en la esclerosis múltiple sin tratamiento se espera que un paciente por año tenga aproximadamente entre 3 y 4 recaídas. Con los tratamientos modificadores de la enfermedad, esta progresión se enlentece lo más posible hasta que el paciente no pueda tener recaídas en un año, lo cual es buenísimo para la cuestión de la discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces estos tratamientos pues existen de diversos tipos, ¿sí? Tenemos que el primer tratamiento para esclerosis múltiple, que seguramente muchos de ustedes conocen, son los interferones.
Los interferones surgieron en 1993 y actualmente y afortunadamente tenemos más medicamentos que se están haciendo, que la industria, en este caso la industria farmacéutica, está realizando con pacientes, en estudios de muchos pacientes para buscar cada vez herramientas más efectivas para tratarla, porque no la curamos, ¿de acuerdo? El principal efecto, o lo que nosotros al principio pensábamos que teníamos que reducir, eran las recaídas, es decir, que el paciente en un año no tenga una sola recaída, o que si la tiene sea leve, o que si la va a tener sea una, que no sean 3 o 4. Es decir, enlentecer, retrasar, retardar lo más posible la progresión de la enfermedad. Para eso son estos tratamientos, ¿de acuerdo? Adelante. Una pregunta.